Hola, alumnas y alumnos del séptimo año básico. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a hacer el video. Bueno, yo voy a hacer el video, ustedes van a estudiar sobre potencias. Allí están los contenidos que han estado viendo y los que tocan ver sobre potencias, chicos. Ustedes ya los vieron en su archivo y las actividades que siempre deben ir realizando. Estudiar contenidos, copiarlos, a modo, si quieren, de resumen en su cuaderno para que lo dejen el registro, hacer las guías que si no tienen impresora pueden ir escribiendo los ejercicios en su cuaderno también. Se pueden revisar las guías, ¿cierto? Por la plataforma DatQuiz, que en algunos casos suelen ser con nota acumulativa, y la entrega de evaluación la voy a explicar al finalizar el video. Potencias de base y exponente natural. ¿Qué quiere decir base y exponente natural? Que el número que ustedes ven en chiquitito es un número natural. Recuerdo que los números naturales parten de 1 en adelante, ¿cierto? Y no son decimales, sino son números enteros. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Son los números, entonces las potencias tienen un número natural en la base y en el exponente, ¿ok? ¿Qué significa una potencia? Una potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación que tiene iguales factores. Imagínense, estoy multiplicando A por A, por A, por A. Son puros factores, son puros números iguales que corresponden a esa A. ¿Cierto? Si yo quiero escribir en forma de potencia, para abreviar esa multiplicación, tendríamos que escribir la base, ¿cierto? Que fue multiplicada ¿cuántas veces por sí misma? 6 veces. Vamos a entender entonces a qué quiere decir la base y el exponente. La base, chicos, que en este caso es la A, corresponde al factor que se va a repetir. Pero ¿cuántas veces se va a repetir esta multiplicación? Las veces que me indique el número del exponente, ¿ok? En este caso, en esta generalización algebraica que mostramos aquí, la A se va multiplicando, no sabemos cuántas veces, ¿cierto? N veces. Si hubiese sido un 10 aquí, un 10, hubiese tenido 10A que multiplicar, ¿ok? Y el valor de la potencia corresponde al producto final, es decir, al resultado que obtengo de multiplicar todas esas veces. ¿Cómo obtener el valor de una potencia, chicos? Es tan fácil como ir multiplicando. Por ejemplo, tenemos 2 elevado a 10, ¿cierto? La base es 2, el exponente es 10. Entonces me está diciendo que la base, que el número 2, se va a ir multiplicando ¿cuántas veces? 10 veces, ¿cierto? Bien. Entonces tenemos dos opciones para calcular el valor final, o sea, más de dos. ¿Por qué? Porque sabemos que la multiplicación es conmutativo, da lo mismo el orden de los factores, ¿cierto? De ir multiplicando los factores va a dar lo mismo. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, podemos ir multiplicando y aumentando de 2 en 2. Tengo 2 por 2, tengo 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Por 2, me encantaría que ustedes pudieran ir respondiendo, chicos. Los extraño, los extraño. Los extraño. 64 por 2, 128. 128 por 2, 256. 256 por 2 serían 512, ¿cierto? Y el doble de 512 finalmente va a ser 512 más 512 alumnos, 1024. Entonces, esa era una opción. La otra opción pueden ir agrupando, chicos. 2 por 2, 2 por 2, etcétera, ¿ok? 2 por 2, 2 por 2 y 2 por 2. Aquí podemos agrupar el 4 por 4, que sería 16, 4 por 4,
16 también. Y este 4 no tiene otro 4 que multiplicarse, pero se puede multiplicar por este 16. 16 por 4 serían 64, y finalmente se multiplica 16 por 64, que no lo voy a poner acá porque me voy a demorar mucho, y eso daría 1024. Bueno, allí les dejé la multiplicación, no me había demorado tanto, pero igual, ¿ya? Da 1024, ¿ok? Acá tenemos otros ejemplos. Aquí tengo 5 por 5 por 5 por 5, que es lo mismo que resumirlo, ¿cierto? En 5 elevado a 4, ¿sí? O a la cuarta potencia. Y si ustedes multiplican 5 por 5, sabemos que es 25. 25 por 5 son 125, y 125 por 5 son 625. O es el mismo otro camino que hacer 25 por 25, y eso les da 625. Lo mismo acá, 6 elevado a la quinta potencia, hacemos lo mismo, de ir multiplicando el 6 por 6, que da 36, 36 por 6, etcétera, 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 216, etcétera. ¿Ya? Continuamos. Casos especiales que deben aprenderse. Chicos, en este lado la generalización siempre se muestra algebraica porque funciona para todos los números naturales, ¿ya? Por ejemplo, el primer caso me dice, si la base siempre es 1 y el exponente es cualquier otro número natural, entonces el resultado siempre va a dar 1. ¿Por qué? Por ejemplo, 1 elevado a 25. Me está diciendo que el 1 lo multiplique 25 veces. 1 por 1 por 1 por 1. ¿Y cuánto es 1 por 1? 1. 1 por 1, 1. Y así sucesivamente. Por lo tanto, siempre va a dar 1. Otro caso especial que tenemos es, en cualquier número natural en la base, si el exponente es 1, el valor final va a ser siempre la misma base. Por ejemplo, 76 elevado a 1 siempre va a ser lo mismo que 76. Y el último caso especial que debemos aprendernos, que si la base es diferente a 0, ¿ok? Y el exponente es 0, siempre el resultado final va a ser igual a 1. Es decir, si tengo una base, por ejemplo, 9, y el exponente es 0, va a ser siempre igual a 1. ¿Y por qué, profesora? Buena pregunta, ¿cierto? Lo voy a responder en 2 diapositivas más adelante. Ese por qué, una pequeña demostración. Para esa demostración necesitamos saber algo que no nos piden saber en séptimo, pero lo puse para entenderlo. Chicos, como dato, para multiplicar o dividir potencias con igual base, miren, en este caso la A es lo mismo que esa A, tenemos opción, una buena opción, para no hacer todo el trabajo, por ejemplo, de ver el valor de cada potencia. Ustedes pueden juntar estos exponentes. Si son iguales las bases, en este caso A, y es una multiplicación, ustedes suman los exponentes y así luego pueden buscar el valor de la potencia. Miren acá, 5 al cuadrado por 5 elevado a 4 es lo mismo que decir, como es la misma base, el 5, que 5 elevado a la suma de 2 más 4, ¿ok? Y eso sería lo mismo que 5 elevado a la sexta potencia. Lo mismo que el ejemplo de abajo. Miren acá. 2 al cubo por 2 elevado a 5 por 2 es lo mismo que sumar los exponentes. Si hay algún número que no tiene ningún exponente, va a tener el 1 de exponente, porque como dijimos delante, todo número elevado al 1 es lo mismo que el mismo número, ¿cierto? Porque ese factor no se multiplicó por otro 5. Es solo una vez aquel 5. Y lo mismo a la inversa. 5, si no tiene un exponente, su exponente va a ser 1, ¿ok? Por lo tanto, aquí tenemos un 1.
Para calcularlo deberíamos sumar el 3 más el 5 más el 1, que son los exponentes, y esa multiplicación sería lo mismo que 2 elevado a 9. Lo mismo acá, chicos. En la división realizamos lo mismo, pero en vez de sumar, los exponentes los van a restar. Miren acá, a elevado a n dividido en a elevado a m es lo mismo que restar n menos m. En este caso, chicos, no pueden hacer lo inverso. No es lo mismo decir n menos m que m menos n. No es lo mismo. En la suma sirve invertir, ¿cierto? Porque es conmutativo, pero la resta, la sustracción no es conmutativo. Acá lo mismo. Si quiero dividir 2 elevado a 4 dividido en 2 elevado a 2, es lo mismo que restar los exponentes, y eso sería lo mismo que 2 elevado al cuadrado, y 2 por 2 sería lo mismo que 4, ¿ya? ¿De qué me sirve eso, profesor, en séptimo? Para entender el 2 o todo número elevado a 0. Nos dicen que nos aprendamos que todo número elevado a 0 es igual a 1. ¿Por qué pasa eso? Miremos un poquito más atrás. ¿Qué pasa si nos piden dividir un número con igual base, ¿cierto? Y en este caso igual exponente. Como la diapositiva anterior me dijeron, ok, para hacer una división, yo puedo restar los exponentes porque tengo igual base, ¿cierto? Y veamos qué pasa. Si es la misma base, se mantiene la base y se restan los exponentes. ¿Cuánto es 3? Si le quito 3, es 0. Por lo tanto, el resultado sería 2 elevado a 0, ¿cierto? Si lo veo desde otra manera, toda esa división es lo mismo que escribirla como una fracción. ¿Por qué? Porque una división, recuerdo, que es una fracción, ¿cierto? A partido en B, A dividido en B. Y lo puedo hacer con puntitos, con ese slash o con este otro sin, ¿cierto? Por lo tanto, tengo 2 al cubo dividido en 2 al cubo. ¿Cuánto equivale 2 al cubo? 2 al cubo es lo mismo que 2 por 2 por 2. Y lo mismo en el denominador. 2 por 2 por 2. 2 al cubo es lo mismo que 8, ¿cierto? Y lo mismo abajo. Y si ustedes dividen 8 repartido en 8, eso siempre va a ser igual a un entero, ¿cierto? Divido 8, ¿sí? 8, pinto 8 partes, siempre va a ser igual a un entero. ¿Estamos? Por lo tanto, toda potencia elevada a 0 es allí que se sabe que es igual a 1. ¿Ok? Continuamos. En su guía de potencias apareció una actividad que decía ordene de menor a mayor las siguientes potencias. Para ello, chicos, necesitan saber la jerarquización de operaciones. En cursos más pequeños, ustedes o trabajábamos con papomudas o con una escalera, en donde para realizar operaciones combinadas saltábamos del paréntesis, trabajar los paréntesis primero, para posteriormente trabajar las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, dependiendo de lo que aparece primero, y finalmente las adiciones y sustracciones. Acá, después, este año lo ingresamos porque ustedes ya desde este año saben potencia, después de los paréntesis, de haber terminado los paréntesis, van a trabajar con las potencias. Y después de las potencias van a o dividir o multiplicar y finalmente sumar o restar. Miremos acá. En el caso del primero trabajo con la potencia, ¿cierto? De 10 al cuadrado. 10 al cuadrado sabemos que es 10 por 10. Y 10 por 10 es lo mismo que 100. Y ahora recién podemos multiplicar 5 por 100 y eso serían 500. Bien, chicos. Siguiente operación combinada. Me muestra un paréntesis primero. Por lo tanto, ¿qué resolvemos primero? El paréntesis. De 5 por 10, y eso sería, bien chicos,
50. Pero 50 se encuentra al cuadrado, por lo tanto 50 está ahí adentro, ¿cierto? 50 se debe multiplicar 2 veces. 50 por 50. Multiplicamos, podemos hacer operatoria, o sea, cálculo mental, 5 por 5 tengo 25 y agrego los dos ceros que me quedan allí, 2500. Siguiente, ya sabemos escalón, ¡pium! Me salta aquí, de potencia. Calculo el 5 por 5 primero y eso sería, alumnos, 25. Y eso se suma a 10, ¿cierto? Sumamos 10 más 25 ahora y eso sería 35. Bien. El siguiente, 5 más 10 elevado al cuadrado o al cuadrado. Estamos en este escalón de potencia. 10 al cuadrado sabemos que es igual a 100. Y lo agregamos a 5. 5 más 100 tengo 105. Y finalmente tengo esta multiplicación, ¿cierto? De un número natural por una potencia, ¿sí? Calculamos la potencia, 5 al cuadrado, entonces tenemos 5 por 5. Ojo que algunos hacen errores allí, piensan que es 5 por 2. Es 5 por 5. Y 5 por 5 serían 25 que se multiplican por 10. Y cuando ustedes multiplican por 10, 100, 1000, etc., agregamos solo un 0 a este lado. 10 por 25 serían 250, o sea, 250. Por lo tanto, el orden de menor a mayor sería este el primero, luego 105, luego 250, luego el 500 y terminamos con el 2500. Continuamos, alumnitos. Potencias de base 10. Tal como el nombre lo dice, la base es el número 10 y el exponente puede ser cualquier número. Veamos. Cualquier entero. Toda potencia de base 10 es igual a la unidad, al 1, seguida de tantos ceros tiene el exponente. Ojo allí. ¿Por qué? Porque es una manera fácil de resolverlo, ¿sí? Como una estrategia. Si no, tendrían que hacer todas las multiplicaciones y sería algo tedioso, ¿cierto? Imagínense el 10 al cuadrado es lo mismo que 10 por 10. Y si ustedes multiplican 10 por 10, es igual a 100. Tal como lo dice la explicación, es igual a una unidad, ¿cierto? Seguida de tantos ceros, me indica el exponente. Miren 10 al cubo, es lo mismo que 10 por 10 por 10. Si ustedes calculan, tienen 10 por 10 que es 100, y 100 por 10 son 1000. Entonces, como lo dice el título, es lo mismo que la unidad, seguida de tantos ceros me indica el exponente, ¿sí? Aquí se ve que está un poco fácil, pero imagínense lo hubiesen pedido hacer el 10 elevado a 28. Si alguien hubiese dicho, yo quiero calcular, hubiesen tenido que multiplicar 10 por 10 por 10. 28 veces, es demasiado, por eso es la estrategia. Entonces la estrategia me dice que yo agrego la cantidad de ceros que me indica el exponente después de la unidad. En este caso, unidad 1. ¿Cuántos ceros agrego? 4, ¿cierto? Me queda en 10.000. Unidad 1, ¿cuántos ceros agrego? 7 ceros, bien. 10.000. Y el siguiente, lo mismo, chicos. ¿Ya? Continuamos. Descomposición de un número utilizando potencias, ¿ok? Vamos a ver cómo descomponemos cualquier número natural. Para saber esto, para recordar esto, en quinto básico ustedes estudiaron que el sistema de numeración que utilizamos nosotros es posicional y decimal, ¿cierto? Agrupamos de 10 en 10, y es posicional también porque cada dígito, ¿sí? Dependiendo de la ubicación en la que se encuentre en el número, va a tener un valor posicional diferente, ¿cierto? ¿De qué nos sirve esto? Por ejemplo, el 52, sabemos que el 2 es unidad, por lo tanto vale 2, ¿cierto? Y 5 es la decena, por lo tanto vale 50. Ese es su valor posicional, ¿cierto?
Por lo tanto, la descomposición de 52 de manera estándar sería 50 más 2. De manera expandida, vamos a recordar que se va multiplicando, se va descomponiendo cada uno de sus sumandos como la multiplicación del dígito por 1, 10, 100, 1000, etc. En ese caso, 5 por 10 llega a 50, más 2 por 1 llega a 2, ¿ok? La forma para descomponer utilizando potencias, ahora en séptimo, cada uno de estas multiplicaciones, ¿sí? Cada uno de estos números, el 10, el 1, el 100, el 1000, etcétera, se va a escribir como una potencia de base 10, ¿ok? Recordamos que nuestras posiciones parten de la unidad, decena, centena, unidad de 1000, etcétera, ¿sí? En el caso de la unidad, tengo una unidad, ¿cierto? Las unidades corresponden al 1, las decenas al 10, etc. El 1, como potencia de base 10, se escribe como 10 elevado a 0. Ya describimos por qué, ¿cierto? El 10, como potencia de base 10, es 10 elevado a 1. El 100 es 10 elevado a 2 y así sucesivamente, ¿ya? Veamos cómo descomponer mediante potencias de base 10. Por ejemplo, 3.478.094. De forma estándar, sabemos que son 3 millones más 400.000 más 70.000 más 8.000 más 90 más 4. Como potencia de base 10, chicos, si ustedes pasan de forma expandida, se van a dar cuenta que en este caso el 10 elevado a 0 era haber multiplicado como 4 por 1, ¿cierto? Para llegar a 4. En este caso es haber multiplicado 9 por 10, ¿cierto? Y 10 en potencia de base 10 es 10 elevado a 1. En este caso, el 8 por 1000 son 8000. Y 1000 como potencia de base 10 es 10 elevado a 3, ¿cierto? El 7 por 10 elevado a 4 es lo mismo que haber dicho 7 por 10.000. Y 10.000 en potencia de base 10 se escribe de esa manera. Yo recomiendo hacer una tabla de valor posicional, ¿sí? Y recordar que en las unidades siempre partimos de 0, unidad, decena, centena, unidad de 1000, etc. Si hay un número que el dígito sea 0, se elimina, no se hace la multiplicación porque igual van a llegar a 0. Por ejemplo, aquí, ustedes entre 8 y 9, ¿cierto? No ven que multiplican 0 por 10 elevado a 2 porque no es necesario, van a llegar a 0 igual, ¿ok? Acá hay un ejemplo de descomposición que parte de forma estándar, en donde se suman los valores posicionales 8000 más 200 más 30 más 5. Posteriormente, cada uno de estos números se descompone como la multiplicación del 8 por, en este caso, 8 por cuánto llegó a 8000, por 1000, ¿cierto? 2 por cuánto llegó a 100, por 100. Disculpen, 2 por cuánto llegó a 200, 2 por 100. 3 por cuánto llegó a 30, 3 por 30. 5 por cuánto llegó a 5, 5 por 1. Y todos estos numeritos, el 1, el 10, el 100, el 1000 en este caso, se escriben como una potencia de base 10. El 1 es 10 elevado a 0, ¿cierto? En este caso, 5 por 10 elevado a 0, que igual voy a llegar a 1, ¿ok? En este caso, el 10, si miramos aquí, es 10 elevado a 1, a 2, a 3, etc. Veamos otro ejemplo. ¿Cómo puedo descomponer como potencia de base 10 el número 3402? Una opción, camino largo, vamos a descomponer con modo estándar, expandido y potencia de base 10. Vamos por estándar. Vamos viendo los valores posicionales y los hacemos como suma. Eso es 3 unidades de 1000 son 3000, 4 centenas son 400 y 2 unidades son 2, ¿cierto? 3000 más 400 más 2. De forma expandida, cada uno de los sumandos es igual a multiplicar la cifra, el 3, por 1, 10, 1000, etc.
1, 10, 100, 1000, etc. En este caso, 3, ¿cierto? 3 por cuánto me da 3000? 3 por 1000, ¿ok? O también pueden pensar 3 por, y el 3 en este caso se encuentra en las unidades de miles, por lo tanto las unidades de miles es 1000, ¿cierto? El siguiente es 400, que sería 4 por 100, y el 2, 2 por 1, ¿ok? Y finalmente, para pasarlo a forma, a descomposición en potencia base 10, todos estos números los vamos a escribir como una potencia de base 10, ¿ok? Entonces pensamos que 3 por 10, tenemos que saber qué exponente vamos a poner en cada uno de ellos, ¿cierto? Pero todos eso me dicen, ok, debo escribirlo como una potencia de base 10. Veamos qué exponente va a ser en cada caso. En las unidades siempre va a estar elevado a 0, ¿sí? Porque 10 elevado a 0 es igual a 1, ¿sí? No voy a tener 10 elevado a 1 porque el 0 en este caso no lo estamos contemplando, ¿cierto? Porque igual voy a llegar a 0, adiós 0. El siguiente sería 10 elevado a 2 para el 4. 4 por 10 elevado a 2, ¿cierto? Y el último, que está acá, sería 3 por 10 elevado en este caso a 3, chicos, ¿cierto? Tenemos 0, 1, 2, 3. A 3, ¿ok? Esa es la descomposición en potencias de base 10. Veamos otro ejemplo. 126.728. Si ustedes no quieren pasar por la forma estándar y expandida, podemos escribir la multiplicación. Hay un sonidito por ahí, hay una rita por ahí. Ya. Vamos a escribir soy distraída y ustedes también, ¿cierto? Ya, me tengo que relajar con esto. Forma más rápida de ver esta descomposición es escribir la suma, ¿cierto?, de cada uno de estos números por una potencia de base 10. En este caso, recomiendo escribir cada uno de los dígitos por 10, más 2 por 10, más 6 por 10, más 7 por 10, más 2 por 10, más, se me fue por ahí, el 8 por 10, ¿cierto? Era para ver si estaban atentos. Entonces, tenemos que agregar a cada uno de esos 10 el exponente que necesitamos para que se cumpla la potencia de base 10. No puse el 8 aquí, vamos a tener que ir poniéndolo todo el rato, ¿ok? Era para ver que estuvieran atentos y que no se olviden de eso. En este caso, si ustedes, igual que antes mostramos en la tabla de valor posicional, ubican los números para poner el exponente y que no se confundan después, lo pueden hacer. En ese número, el exponente o el 8 se va a multiplicar por un 10 elevado a 0, ¿cierto? El 2 se va a multiplicar por un 10 elevado a 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir haciendo lo mismo, miren. O vemos que no está, por favor, el 2, o si no voy a tener el 8, si no lo voy a tener que estar escribiendo todo el rato, pero esa es la idea, ¿ya? Si ustedes ven, el 8 por 10, 10 elevado a ¿cuánto va a tener que estar, ser? Si lo vemos aquí, elevado a 0, ¿cierto? 8, no puedo con esto. 8 por 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 era igual a 1, y 8 por 1 es igual a 8. Voy a dejar ese de lado, después lo escribo de nuevo, ¿ya? Lo mismo acá. El 2 por 10, en este caso, si miramos arriba, tiene que estar elevado a 1, ¿cierto? A 1, lo mismo que el 7. 7 por 10 elevado a 2. Si vemos el siguiente, miramos aquí, tendría que ser 3, ¿cierto? 6 por 10 elevado a 3, más 2 por 10 elevado a la cuarta potencia, y más
1 por 10 elevado a la quinta potencia, ¿cierto? Entonces, allí ustedes van a obtener la descomposición en factores primos. En factores primos nada que ver. Descomposición en potencias de base 10, ¿ya? Continúo. Notación científica. ¿Qué es la notación científica y para qué nos sirve? Hay números demasiado grandes que tienen demasiados ceros, por ejemplo, en distancias interestelares, ¿ok? O en masas, ¿sí? De algunos astros, estrellas, planetas, etcétera, que tienen números demasiado grandes. O también existen números demasiado pequeños, como tamaños de átomos, diámetros de glóbulos rojos, números que no utilizamos mucho, pero son decimales demasiado pequeños porque son casi que ni siquiera no los hemos usado tanto porque no los podemos ver demasiado, ¿ok? Para trabajar con estos números tan grandes o pequeños utilizamos la notación científica. Miremos estos dos ejemplos, ya solo los puse como ejemplo. El diámetro del Sol, de esas dos maneras las podemos escribir, como número natural o como notación científica, lo mismo que el diámetro medio del átomo, un tamaño demasiado pequeño que ni siquiera llega a ser ese dibujito. Dato como extra, diámetro, que lo van a ver cuando pasemos círculo y circunferencia, es una cuerda que pasa por toca dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro, ¿ok? El tamaño más o menos del Sol en esa línea, ¿cierto? Aunque sabemos que el Sol no es un círculo, ¿sí? Es un cuerpo. Ese es un tamaño aproximado, eso quiero decir, igual que lo de el átomo. Medio quiere decir que es promedio, es un aproximado, ¿ya? Veamos cómo se calcula la notación científica y qué necesitamos en una notación científica. Necesitamos que la notación científica sea una multiplicación entre un número mayor, siempre más grande que 1 o igual a 1, y un número menor a 10, ¿ok? Que no contemple el 10, ¿ya? Más pequeño que 10. Y eso debe ir multiplicado por una potencia de base 10, ¿ok? Miremos estos números, 358. Si bien no tengo tantos ceros, igual lo vamos a escribir como notación científica, ¿ok? 358, debemos buscar un número mayor a 1 o igual a 1 y menor a 10 que salga del 358. Tengo 358, es mucho mayor a 10, no me sirve. Si lo veo como 35,8, también es mayor a 10. Si lo veo como 3,58, ese número es mayor a 1, ¿cierto? Y menor a 10, por lo tanto me sirve la comita allí. Lo escribimos como 3,58 por una potencia de base 10. Por 10 elevado a ¿cuánto será aquí? ¿Cómo vamos a saber cuál es el exponente? Sabíamos que 358 es un número natural que tiene igual una coma imaginaria acá, ¿cierto? Todos los números luego, posteriores, son ceros. Si yo muevo la coma y la dejo acá, la moví 2 posiciones. Por lo tanto, el 3,58 va a ser multiplicado por 10 elevado a 2 porque me moví 2 posiciones para ese lado, ¿ok? ¿Por qué? Demostración rápida. Porque 10 elevado a 2 es lo mismo que 100. Y si ustedes multiplican 3,58 por 100, es haber corrido la coma 2 veces para acá. Háganlo si quieren en una calculadora, ¿ya? Y ahí llegan a 358.
Entonces, la cantidad de veces que movemos la coma, la posición, ¿cierto? Va a ser el número que vamos a poner en el exponente. Miremos este número. 6.796 enteros y 45 centésimas. Debemos escribirlo como un número menor a 10 y igual o mayor a 1. Si ponemos la coma aquí, mayor a 10 todavía, mayor a 10. Aquí debería estar la coma. ¿Sí? Miren cómo queda acá. 6,7964 y 5. Lo dije informal. Por la potencia de base 10. Por 10 elevado a ¿cuánto en ese caso? Si la coma estaba aquí primero, me moví 3 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3. Por lo tanto, está elevado a 3. Si ustedes multiplican este número, ¿cierto?, en una calculadora, por el resultado que me da 10 elevado a 3 por 1000, van a llegar a que es el primer número que habíamos puesto acá. ¿Ok? Continuamos. Y en el caso de números muy pequeños, ¿sí?, como este numerito, debo dejar escrito como número, como la multiplicación de un factor, que es un número igual o mayor a 1 y menor a 10. O sea, puede ser hasta el 9,9999999, pero no puede ser el 10. Porque el 10 entonces podrían haberlo dejado en 1, ¿ok? En este caso, me sirve poner la coma aquí, porque si la pongo acá al lado, va a ser 78, ¿cierto? Entonces tenemos 7,85. 7,85, ¿sí? Lo multiplicamos por una potencia de base 10. En este caso, me moví hacia acá, chequé el número 1, 2, 3, 4 unidades. Y cuando estamos hablando de números pequeños, en ese sentido, lo ponemos con número negativo. Yo sé, chicos, que no hemos pasado números enteros, positivos y negativos, pero no se asusten, si son números grandes, vamos a dejar el número sin signo aquí arriba, y si son números pequeños, es que retrocedí 4 espacios. Ya no se estresen tanto con eso. Continuamos. Entonces, ¿cómo me muevo? Tenemos este número que es 3.190.000, que tenemos una coma imaginaria aquí. Entonces, buscamos la multiplicación, ¿sí? La multiplicación de dos factores. Uno es una potencia de base 10 y el otro es un número que ya no voy a repetir la consigna que necesita, ¿ok? En este caso, el número 3,19 me sirve, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está entre esos límites que se pidió. 3,19, la comita va a quedar acá. Si estaba la comita acá primero, entonces se movió 6 espacios para dejarla acá, ¿sí? Por lo tanto, la multiplicación es por 10 elevado a la sexta potencia, ¿sí? Si ustedes multiplican 3,19 por 1.000.000, van a llegar a este número, ¿ok? Lo mismo si es un número muy pequeño. Miremos este número. Vamos a dejar la coma aquí para que quede en 2,205, ¿cierto? Me moví entonces desde la posición que tenía la coma primero, 5 unidades para llegar allí. Por lo tanto, la potencia de base 10 sería por 10 elevado a menos 5, ¿sí? En ese caso me moví 5 espacios. Cuando son números pequeños queda en negativo y cuando son números muy grandes queda en positivo. ¿Ok? Fíjense bien que se pueden escribir en algunos números en notación científica, ¿sí? Como medidas en kilogramos, ¿sí? De alguna masa. Por ejemplo, el sol, imagínense si ustedes lo quieren pasar aquel número a un número natural. Imagínense, sabemos que es 2 por 10 elevado a 30, por lo tanto deberíamos poner 30 ceros, que es demasiado, y eso, ya, y ahí hasta que se pierda por allá, por allá, por allá, multiplicarlo por 2. Esa es la masa en kilogramos del Sol, media. La Tierra igual, la Luna, imagínense cuántos ceros, el océano.
Entonces podríamos decir que la notación científica igual, chicos, les sirve a las personas que estudian astronomía, que estudian, no sé, química, los átomos, para hacer cálculos, ¿ok? Cálculos sumatorias, etcétera. Imagínense, me toca sumar la masa de Venus con la masa de Marte muy parecida, ya con la masa de ustedes. Bueno, aquí sería un poquito fácil, pero con una masa quizás un poquito más grande, como del Sol, o no sé, o de una galaxia, quizás si ustedes algunas veces se confunden en sumar valores posicionales de números hasta allí, imagínense cómo sería de números tan grandes, entonces la notación científica les sirve para hacer esos cálculos. ¿Ya? Continuamos. Esa es la materia de potencias. En actividad voy a explicar que sus guías que van siendo subidas a la plataforma del colegio, ustedes las pueden ir revisando por la plataforma DatQuiz, ¿ok? Ustedes ya deberían tener el link, que está en la primera guía que se subió del curso, ¿ya? Y su contraseña son los 4 primeros dígitos del RUN. Y también estoy creando una plataforma, un Google Classroom, ¿ya? En donde ustedes deben, con un correo Gmail, ingresar y ingresar a la clase de matemática. ¿Y cómo va a ser eso? Yo el código lo voy a dejar escrito en DatQuiz que es como un código con letras y números alfanumérico, o también, en vez de ver este video completo, pueden mirar nuevamente donde se adjuntó este archivo, pero como PDF en la página, y en un lugar va a aparecer, ¿ok? El código alfanumérico para que se apunten a mi clase. Eso es todo, alumnos. Espero que se encuentren bien. Voy a mostrar también unos ejemplos de potencia que están dibujados, ¿ok? ¿Por qué? Porque una parte de un trabajo que quiero que me envíen va a ser sobre esto. Esta página, la fuente está ahí abajo, ¿ok? Gente que dibujaba las potencias, ¿ya? Miren, por ejemplo, Snoopy. Acá Snoopy, cuando está solito, en rojo, es 4 elevado a 0, ¿ya? Este Snoopy se va a ir como expandiendo de 4 en 4. Imaginen que un Snoopy, no sé, cada una hora va haciéndose 4 veces más, ¿ya? No sé dónde ocurrirá eso, en qué planeta. Entonces el primer Snoopy va a tener en una hora más 4 Snoopies. Y en la siguiente hora, cada Snoopy va a hacerse 4 de nuevo, ¿cierto? Entonces, imagínense que este primer Snoopy se expandió. Es como un crecimiento exponencial, le llamaríamos, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Quiero que miren la actividad, que de aquí voy a sacar una actividad de eso, que deben enviarme, ¿ok? Miren aquí en las potencias 2 elevado a algún exponente. Aquí se ve como una ramificación, ¿cierto? Aquí el 2 elevado a 0 es 1, ¿cierto? 2 elevado a 1 es 2, ¿sí? 2 elevado a 2 es 4. Fíjense bien que tengo 4 líneas amarillas. Y así sucesivamente. Aquí alguien hizo un trabajo que lo encontré muy entretenido de unas sanguijuelas, no sé cómo se pronuncia, que también se iban como expandiendo. ¿Ya? Aquí está plancton también que se va expandiendo de 3 en 3, ¿ya? Tengo un plancton, luego, al cabo, no sé, de un tiempo, son 3 plancton, no lo puedo pronunciar. Y cada plancton se va a expandir 3 veces más, imagínense. Y aquí en los ejemplos, que también lo voy a pedir así, el primer plancton va a ser y va a ser pintado de un color y tiene que estar indicado la potencia, ¿cierto? El segundo, que aquí no se verifica tanto, es la siguiente potencia, etcétera, ¿ya? Miren aquí en un belífera, ¿cierto?
se puede ver una potencia con base 5 elevado a n, en que aquí comenzamos y cada vez se va a ir expandiendo de 5 en 5, ¿ok? 5, luego cada uno de ellos en 5 más, etcétera, como lo muestra esta imagen. Y eso es todo, se lo muestro a modo de ejemplo. Dejé una página, un link por ahí si lo quieren ver, porque les voy a pedir una parte del trabajo de eso, ¿ok? Espero que se encuentren bien y se termina el video. Adiós, chicos.